y es una verdadera bendición poder entender que con todo el que Dios se mete, lo quiere libertar. Dios nos llama y es para que no seamos más esclavos de nada ni de nadie. Y entonces es necesario que volvamos a leer los versículos del Nuevo Testamento, que son versículos clave que hablan de la libertad. En Juan capítulo 8 es necesario volver ahí, porque no se nos puede olvidar a nosotros lo que Jesús quiere hacer con nosotros. Dice, hoy les voy a predicar sobre lo que es la falsa libertad. Las personas que creen que son libres pero realmente están esclavos. Y entonces dice en el 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis mis discípulos. Permanecer en la palabra de Dios. Entonces ustedes serán mis discípulos. Y el verso 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Está predicando Jesús. Él es el que habla en ese versículo. Él podía haber dicho: si ustedes me conocen a mí, señalarse a él mismo, ustedes serán libres, porque la verdad es Cristo. Y vosotros conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El viernes estuve compartiendo en el ayuno. Hay muy poquita gente que sigue en el ayuno por el WhatsApp. Vamos a tener que orar al Señor para que les dé teléfonos buenos. ¿Saben por qué? Porque es que la virtualidad se queda otro tiempo y la vamos a necesitar. Y la vida nos cambió con la pandemia y nosotros no podemos dejar la virtualidad. Gracias a Dios por la presencialidad, es muy bueno, pero la virtualidad ya se nos quedó. Entonces tenemos que trabajar con las dos cosas. Y por eso es que tenemos un culto el miércoles y voy a orar al Señor en serio, porque es que hay mucha gente que dice: no, es que mi telefonito, no, es que... No, hay que pedirle al Señor que si ese va a ser el medio por el que nos alimentamos los miércoles, sobre todo en el culto, entonces es necesario que tengamos cómo entrar. Y entonces el viernes estuve hablando de un hombre que anduvo con Jesús y en el andar con Jesús conoció la verdad y la verdad lo hizo libre. O sea, estaba hablando de Pedro. Cuando Jesús está diciendo: y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre, también estaban ahí los 12 discípulos y habían otros judíos y todavía los discípulos no eran libres. Y entonces estuve compartiendo algunas situaciones de que tenía Pedro. Ustedes que han leído algo de Pedro, recordemos qué efectos tenía Pedro. Impulsivo. Ese es uno. Era muy impulsivo. Muy impulsivo es que cuando uno es impulsivo es que toma decisiones a la loca. Es que toma decisiones sin pensar mucho. Es que la embarra y después llora. Hacen muchas cosas. Y entonces yo no les voy a decir que me levanten la mano los impulsivos. Porque entonces, sí, tendríamos que llenar este lugar de impulsivos. Pero Dios le quitó esa impulsibilidad a Pedro. Dios le quitó ese problema. Al Pedro andar con Jesús y empezar a caminar, fue conociendo la verdad y la verdad lo hizo libre. Y si no tuviéramos a un Pedro en Hechos de los Apóstoles sanando gente, hablándole a un Cornelio que era gentil y haciendo una cantidad de cosas que el Espíritu Santo lo puso a hacer, predicando, y se convirtieron más de 3.000 en la primera predicación, cuando no había hecho ni instituto bíblico siquiera.
sencillamente porque el Espíritu Santo lo liberó de eso. Impulsividad es una cosa de la que tuvo que ser liberado y de la que tenemos que ser liberados nosotros. Otro defecto de Pedro. Orgullo. Muy orgulloso era Pedro. Señor, aunque todos te negaren, yo, Pedro, yo nunca te voy a negar. Yo nunca te negaré. Orgulloso, autosuficiente. Tampoco me levanten la mano los orgullosos, ni los autosuficientes, esos que dicen yo para atrás, ni para coger impulso, yo lo que digo así es, porque es que yo soy de la familia tal. No, amigo. Y necesitamos ser liberados de la autosuficiencia, del orgullo, que muchas veces ni siquiera somos capaces de pedir una ayuda de oración siquiera. ¿Qué necesitas que ore por vos? No, nada, yo estoy bien. Porque el orgullo no los deja contar una debilidad que tienen. Otra cosa que tenía Pedro. Miedoso, claro, temeroso. El temor lo invadió cuando iba caminó sobre las aguas un rato, entonces unos ratos con mucha fe, pero enseguida apenas el agua le pega en el cuerpo, apenas el viento lo está sacudiendo y mira y realmente está en el agua, el miedo lo llena y entonces se va hundiendo y no sabía que estaba cerca de Jesús. Pues dígamele un puestecito a Abel y a la familia, por favor. Ubíquemelos por ahí. Y entonces damos gracias a Dios porque sencillamente vamos entendiendo, temeroso, miedoso a la hora de enfrentar cosas. ¿Qué otra cosa podíamos ver en Pedro? Violento. Claro, violento. Porque sencillamente cuando fueron a prender a Jesús, él inmediatamente saca el machete y casi que le baja la cabeza a ese hombre. Violencia que uno expresa en la casa con miradas, violencia que uno expresa con palabras. Hay personas que hablan en la casa y mandan a callar a todo el mundo y entonces los hijos o la esposa o el esposo dice, más bien no digan nada para que no se vaya a rebotar ese hombre, o no digan nada para que la mujer no se vaya a rebotar. Expresan una violencia y tenemos que ser liberados de eso. Entonces, dejemos a Pedro porque es que se parece tanto a nosotros. O nos parecemos tanto a él, pero fue liberado. Pero cuando pasamos a Hechos de los Apóstoles, encontramos a un Pedro que es capaz de entrar a la casa de Cornelio, siendo Cornelio un gentil, a predicar la palabra y a que la gente reciba al Espíritu Santo. Vemos a un Pedro que en Gálatas, cuando Pablo le llama la atención porque come con gentiles y sencillamente cuando vienen los judíos ya no quiere comer con los gentiles y Pablo le llama la atención y Pedro calladito y usted tiene razón, mío. Donde hubiera sido tiempo atrás le baja la cabeza, ¿cierto? Saca el machete otra vez, pero ya no lo saca. ¿Qué pasó con Pedro? Fue completamente libre de todo eso, porque conoció, porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ande con Jesús, camine con Jesús, usted va a ser libre de cualquier cosa. Hoy en día, nosotros tenemos un problema en la sociedad en que vivimos. Y es que la sociedad en la cual estamos viviendo se mantiene hablando de derechos a la libertad. Y entonces por donde uno anda,
derecho a la libertad. Somos libres, entonces hagamos una marcha para que se nos note que somos libres. Y se defiende la libertad de expresión. Por un lado, dice: yo puedo hablar lo que quiera, a mí no me puede meter a la cárcel porque diga la verdad. Cualquier ideología que se tenga la defienden, cualquier religión que se tenga la defienden, se lucha por eso. Las mujeres han entrado en la famosa liberación femenina y dicen: yo soy igual a los hombres, tengo la misma libertad que ellos. Y de todo se habla de libertad en toda parte, en toda parte. En Envigado se hacen marchas gay y se hacen marchas, el orgullo gay. ¿Cuál orgullo, mis hermanos? Y se dice: es que somos libres y podemos expresarnos como queramos. Y entonces ese concepto de liberación que se escucha por toda parte son conceptos humanos, y a los conceptos humanos hay que ponerle poquito cuidado porque son humanos. Hay que ponerle cuidado a la libertad que habla Jesús, porque la clase de liberación de la cual venimos hablando en este mes, la clase de liberación que nos habla Dios, tiene que ver con el acto de Dios, de nuestro Señor Jesús, liberar al hombre, rescatar al hombre y a la mujer de su condición de pecado en que venían viviendo. Ese es el concepto de liberación que nosotros debemos ponerle cuidado. La libertad que Dios le dio al hombre creado fue mal interpretada, fue mal utilizada desde el jardín del Edén y generó una historia que abarca desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 22, el último capítulo de la Biblia. Escuchen, si Adán y Eva no hubieran vendido su libertad, la Biblia no era sino Génesis 1 y 2, la creación, la belleza, la alegría, el gozo de esa pareja. Pero en Génesis 3 pecaron, y de Génesis 3 a Apocalipsis 22 no se habla y no de la restauración del hombre y de la mujer, porque desde ahí, desde Génesis 3, todo el resto de la Biblia es cómo Dios se ocupa de restaurar al hombre, cómo Dios se ocupa de volver a liberar al hombre. Vuelvo y digo, si el hombre y la mujer no hubieran vendido su libertad, la Biblia no era sino Génesis 1 y 2, hablando de la creación y de la belleza de la creación. La libertad que Dios le dio al hombre entonces se convirtió en un libertinaje, y se convirtió en libertinaje desde Génesis capítulo 3. Vamos allí porque tenemos que leer Génesis 3 del 1 al 9, vamos a leer porque allí está el origen de la pérdida de la libertad. Génesis 3. Miren ustedes. Pero la serpiente, estoy en la Reina Valera, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y la serpiente le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Miren la pregunta: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Qué pasó en el versículo 3? La mujer le puso algo que Dios no había dicho. ¿Qué fue lo que le puso? Pues si no saben qué fue lo que le puso, tocarlo, ni lo tocaréis. Ni lo tocaréis. Porque Dios no le dijo que no le tocara, que no tocara el árbol se podía tocar. Lo que no debían era de comer. Y entonces
la mujer ya le añadió algo. Eso que le añadió le dio pie a Satanás para seguirle conversando y convenciéndola. Verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Dios le había dicho: ciertamente morirás si tocas ese árbol, y se lo había dicho a Adán: ciertamente morirás. Y entonces, si ustedes lo quieren leer, está ahí, miren en el capítulo 2, verso 17, 2:17, dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí no habla de que no lo pueden tocar. Eso fue una adicción que hizo la mujer, que le adicionó eso. Y entonces la serpiente viene para decir una mentira. Sencillamente le está diciendo: Dios es un mentiroso, porque ustedes no van a morir. Eso le llamó mucho la atención a la mujer y al hombre. Verso 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Eso sí que nos gusta, hermano, ser como Dios, tomar decisiones como Dios, hacer lo que a mí me parece. Y eso es el grave problema que estamos sufriendo hoy. Es que yo soy libre y yo puedo ser como yo quiera, y yo puedo tomar las decisiones que yo quiera. Y esto fue lo que le llamó la atención mucho a esta pareja. Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hay algunas personas que dicen que ¿a dónde estaría Adán? Estaba ahí. También tenía ese deseo de probar de ese árbol prohibido. Pero digo: no, ya Eva me va a dar, entonces ya, sencillamente. Yo también. Así. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí está tratar de uno salvarse de cuenta de uno. Verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Primera vez que corren a esconderse del Señor, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás ahora? Y la pregunta de esta mañana es: ¿dónde estás tú? ¿Estás esclavo, sabiendo que ya está la verdad contigo? ¿O estás verdaderamente libre si tienes a Jesús? ¿Dónde estás tú? Se había esclavizado, Adán y Eva se habían esclavizado, habían entregado su libertad. Dios es un Dios sumamente generoso. Dios había hecho hombres y mujeres con libre albedrío. Eso es una generosidad grande de Dios, en el actuar de Dios, cuando sencillamente nos da el libre albedrío para que nosotros tomemos decisiones. Pero vuelvo y les digo, el hombre y la mujer cogieron la libertad y la volvieron un libertinaje. Pero ese mismo Dios que vio que el hombre pecó, escúchenme bien esto, por favor, Paulita, búscame a Juan 3:16. Ese mismo Dios que vio que el hombre pecó, que el hombre se autoesclavizó del pecado, desde ese día Adán era completamente libre, porque había sido hecho a imagen y semejanza de Dios, y Dios es libre. Y entonces Adán era libre, pero Adán se autoesclavizó. Y empezaron los problemas, empezaron a ver quién tenía la culpa. Adán se le pregunta y dice: no, la mujer que me diste por compañera, y ya se está quitando una responsabilidad encima. Entonces Dios le dice: ¿qué hubo, Eva? ¿Y usted qué? Y dice: no, la serpiente. Y entonces ya desde ese día todos empezamos a buscar disculpas. Pero Dios,
de una manera maravillosa. Pasan los años y dice, yo amo mucho a la humanidad y yo tengo que volverla a liberar. Y entonces aparece esta belleza que Martín Lutero y algunos como Zwinglio y algunos teólogos antiguos han dicho. A este versículo lo llaman el Evangelio en miniatura. Es decir, aquí está la síntesis, como coger el Evangelio y sintetizarlo y en una gotica mostrar qué es. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Miren, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es libertad. Esto es libertad. Y Jesús vino para libertarnos. Y la vida eterna solamente se consigue cuando tú eres libre de todas esas ataduras que nos conseguimos nosotros en el trasegar de la vida. Unas porque las heredamos y otras porque nos las vamos consiguiendo con nuestra forma de ser. Entonces Dios creó a la humanidad entregó su libertad con Adán y Eva y se volvieron esclavos, pero Dios vuelve y libera a la humanidad. Oh Señor, no me dejen olvidar para que terminemos cantando en la cruz, porque esto lo tienen que vivir ustedes y yo lo tenemos que vivir. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo. Dios entregó a su Hijo, pero muchas personas no lo han querido recibir, para que todo en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, hermanos, Dios vuelve y salva a la humanidad, le da la oportunidad a la humanidad. Veamos una primera parte de esta enseñanza, que lo que no es libertad, lo que es una libertad falsa. Libertad no es exaltar nuestros derechos, ignorando a Dios en nuestras decisiones. Eso no es libertad. Vuelvo y repito eso. No es libertad cuando yo exalto mis derechos. No, es que yo tengo derecho a hacer como yo quiera. Y entonces hoy en día, con la ideología de género, nos están metiendo en la cabeza, en el cerebro, que un niño nace y hay que dejarlo que pasen 5, 6, 10 años hasta que él decida si es hombre o es mujer. Pues hombre, ¿por qué no le vemos la marca desde que nació? ¿Cómo lo mandó Dios? Pues inmediatamente uno sabe si es un hombre o es una mujer. Y eso es lo que hay que enseñarles. Y así es que hay que criarlos. Usted es un hombrecito, es un hombrecito. Que no, que es que resultan los adolescentes diciendo, no, mamá, es que a mí me gustan más las mujeres. Bueno, mía. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Entonces nosotros, ¿para qué estamos leyendo Biblia? Entonces nosotros, ¿qué es lo que...? Eso se llama libertinaje, y eso no son derechos. Nosotros no tenemos por qué exhibir los famosos derechos que nos enseña la gente cuando nosotros conocemos la Biblia. Hermanos, a nosotros se nos dio una libertad para decidir, pero no para que nosotros hagamos lo que se nos da. Que se nos notó. Lo que se nos antoja. Hay quienes piensan que la vida cristiana no es una vida de libertad, porque yo no puedo hacer lo que yo quiera. Y entonces a ustedes y a mí nos han preguntado, y entonces allá les prohíben ir al cine, y entonces a ustedes les prohíben comer chicharrón, y a ustedes les prohíben comer morcilla. Y nos hacen un poco de preguntas, queriéndonos decir que la vida cristiana es una vida de esclavitud. No, señor. La vida cristiana no se trata de prohibiciones. Aquí nada se le prohíbe a nadie. Aquí sencillamente se le enseña a vivir guiado por el Espíritu Santo, a recibir dirección de la Biblia, a vivir con lo que el Espíritu Santo nos enseña y a conocer a Jesús, que es verdaderamente libre.
Entonces, sencillamente, cuando Satanás se le acerca a Eva para preguntarle si Dios le había prohibido, ¿es verdad que Dios les prohibió comer de los árboles? Y Eva inmediatamente empieza a defender, no, de todos los árboles podemos comer, porque es que ella simplemente quiere defender su posición de libertad. No, a nosotros no se nos ha prohibido nada. Y sencillamente eso nos pasa muchas veces a nosotros. Salimos en defensa de un poco de preguntas y nosotros no tenemos por qué salir en defensa de eso. Nosotros simplemente tenemos que decir: yo conozco la palabra y yo sé que sencillamente Jesús me ha hecho libre y yo no tengo por qué estar esclavo de nada. Hermanos, la libertad no es exaltar la capacidad que Dios nos ha dado para hacer o para conocer cosas. Simplemente nosotros, esa libertad es mostrarla, es decir, Dios es mi Señor. Todo me es lícito, dice el apóstol Pablo, pero no todo me conviene. Entonces yo no tengo que salir en defensa de ciertas cosas, sino que simplemente decir no. Sencillamente yo leo la palabra y yo sé que eso no me conviene. A mí una cerveza no me hace daño. Y entonces muchas veces los cristianos quieren vivir como viven en el mundo. Y entonces viene el famoso bullying. Cogen a un joven o a un cristiano cualquiera y le dicen: como a usted no les deja tomar una cerveza, entonces el cristiano, por quedar bien con ellos, dice: no, es que yo sí me la puedo tomar. Está haciendo bien, le es lícito, no le conviene. Lo que está es el enemigo tratando de enredar. Pero si usted le dice: vea, hermanito, a mí no me hace daño una cerveza, pero yo no me la tomo, porque sencillamente no me edifica, no me bendice, ni los bendice a ustedes. Yo tengo mi forma de pensar. Sencillo, uno se puede librar fácilmente de estas situaciones. Y entonces no tenemos que salir como Adán y Eva a tratar de aparentar algo. Nosotros sencillamente decimos: somos libres en Cristo Jesús. Bajo la dirección de Satanás, estos primeros seres humanos ignoraron a Dios. Cuando uno toma decisiones porque yo tengo derechos e ignora a Dios en sus decisiones, entonces nosotros nos hacemos pecadores, nosotros traemos el mal a nuestra vida. Tomar decisiones sin consultar a Dios, exhibiendo mis derechos. Y entonces yo tengo derecho a ser hombre o a ser mujer, lo que a mí me guste. No, Señor, Dios ya lo mandó a usted como hombre o como mujer. Dios no creó un tercer sexo. Dios creó hombres y mujeres, usted lo lee desde Génesis. Y entonces, como vivo en una sociedad libertina, sea como a usted le guste, y entonces yo exhibo mis derechos, y como exhibo mis derechos, entonces le digo a Dios: Dios, a usted a mí no me interesa, yo estoy exhibiendo mis propios derechos. Y así hay muchas decisiones que tomamos simplemente sin consultar a Dios. Papás que no consultan a Dios, hijos que no consultan a Dios y toman decisiones locas sencillamente porque dicen: yo tengo derecho. Hasta existe el derecho a equivocarse. Entonces, si yo me voy por ese camino y me equivoco, pues yo tengo derecho a equivocarme, porque no consultó con Dios primero. Entonces, cuando uno toma decisiones sin consultar a Dios, uno le está diciendo a Dios: yo soy libre de tomar decisiones, déjeme. Y entonces viene el dolor, desafiamos a Dios, ignoramos a Dios en nuestras decisiones, desobedecemos a Dios, igual que hicieron Adán y Eva en el jardín. Y entonces nos hacemos responsables del mal que nos viene encima. Dios obviamente
trató con Adán, trató con Eva, le vinieron consecuencias, ya ustedes lo han leído en Génesis, ¿sí? Y entonces resulta que Dios no se queda quieto cuando nosotros tomamos decisiones de cuenta de nosotros. Nos hace sentir que nos equivocamos, nos lo hace sentir. Cuando nosotros mentimos, cuando ofendemos, cuando traicionamos, nosotros traemos dolor, traemos herida, traemos muerte, generamos el mal para nuestras vidas y para nuestras familias. Entonces, cuidado con eso de que yo exijo mis propios derechos, de que yo sencillamente no tengo que tener en cuenta a Dios porque yo soy libre. No. La libertad solamente te la va a dar Jesús. Andando con Jesús es que tú vas a obtener la libertad. Por eso quería leer otra vez ese versículo. Y conoceréis la verdad de Jesús, y la verdad os hará libre. Si andás con Jesús, tenés libertad. Si andás solo, no eres libre. Entonces, la libertad no es exhibir tus derechos. La libertad es someterte a Jesús. La libertad tampoco es experimentarlo todo. Porque es que hay gente que dice, yo soy libre de experimentar, yo puedo experimentar. Adán y Eva querían conocer el bien y el mal. Esa palabra conocer también es experimentar. Y hay gente que quieren experimentar. Ojo con este diciembre, porque hay gente que quieren experimentar cosas, sobre todo en la juventud. Estadísticamente, si ustedes leen en internet, las estadísticas son grandes de todos los jóvenes que aprenden vicios precisamente en diciembre, porque hay un cierto libertinaje y se quedan hasta tarde y pueden salir más. Entonces en diciembre es donde aprenden a fumar, primero cigarrillo y después otros vicios. En diciembre es donde aprenden a tener ciertas libertades que ellos quieren tener. Se toman las primeras cervecitas, tienen las primeras relaciones. Diciembre es un mes muy delicado y entonces sencillamente nosotros no le ponemos cuidado a nada de eso y dicen, no, es que o un papá sinvergüenza o una mamá dicen, es que ella o él tienen que experimentar de todo. Eso es mentira. No tienen que experimentar de todo. No. Es sencillamente eso, es una curiosidad para decir, es que yo soy libre y puedo experimentar droga y no me quedo con ella. Eso dicen la mayoría y después los encuentran los tirados bajo un puente porque la droga les pudo. Adán y Eva querían experimentar lo bueno y lo malo. Ellos conocían lo bueno, pero querían experimentar lo malo porque querían ser como Dios. Y entonces ellos querían seguir sencillamente viviendo bien, conociendo el bien y el mal. Hermanos, para que usted siga viviendo bien, solamente es necesario confiar en Dios y reconocer sus propios límites. Nosotros somos limitados y con lo que Dios me ha dado, yo conozco y confío en Dios y yo no necesito a más nadie. Adán y Eva, para vivir bien, no necesitaban experimentar otra cosa. Usted, para vivir bien, usted no necesita experiencias de otras cosas. Usted necesita confiar en Dios. Usted necesita confiar en Dios. Ay, papá, es que yo no conozco el mundo. Bueno, que te paren en la puerta y vea a pasar el mundo. La gente cree que necesita experimentar todo porque son libres. Nosotros, hermanos, somos creación de Dios, somos criaturas de Dios. Y muchas veces nosotros nos creemos invencibles, que nadie nos puede vencer. Y entonces nos ponemos a experimentar cosas, nos ponemos a experimentar lo prohibido. Adán y Eva decidieron llamar bien a lo que Dios llamó mal. Y quisieron ellos hacer la ley por sí mismos. Ellos quisieron decidir individualmente
bien lo que está mal. Hermanos, nosotros, los que somos papás o las que son mamás, nosotros tenemos más conocimiento que nuestros hijos. ¿Cómo viene un adolescente a decirle, papá, mamá, yo quiero decidir entonces que ya es hora de que yo tenga relaciones y entonces déjeme? Pues hombre, si usted sabe más que él. Y no, mi hijo, venga a ver, mija, ¿cómo así? Venga, pongámosle cuidado a esa situación. Usted no necesita experimentar en eso. Y nosotros muchas veces aflojamos y dejamos como si los adolescentes supieran más que nosotros. Adán y Eva se convirtieron como en los jueces del asunto, como en los que saben, y entonces tomemos esta decisión. Ellos sabían que Dios había dicho que no comieran, pero rechazaron la orden y tomaron las cosas por su cuenta. ¿Cuántas cosas nos ha dicho Dios que no debemos hacer, que debemos tenerlo a Él en cuenta? Pero nosotros marchamos tomando decisiones de cuenta de nosotros. Entonces, lo que no es libertad, no es libertad que nosotros exhibamos nuestros proyectos. No es libertad, eso es libertinaje. Y tampoco es libertad tratar de experimentarlo todo. Cuando usted trata de tener experiencias porque se cree libre, usted lo que está es equivocando. Lo que sí es libertad, para que terminemos, lo que sí es libertad, libertad es asumir plenamente lo que uno es. Libertad es aceptar lo que uno es. Pues hombre, uno recibe un niñito. Yo cuando nació el nieto Samuel, yo estaba en el hospital con el hijo mío y entonces salió la enfermera con el niño y yo inmediatamente, es un varón, ay, Samuelito, y aquí está la botica, un día estoy la muestra. Y ese mismo momento, 5 minutos después de que nace, se lo dedico a Dios. Pero yo sé que es un varón. Amén. Amén. Y ese mismo le di al hijo, cuidadito, que es un hombre, y usted me lo cría como un hombre, porque es un varón, y eso no me puede olvidar a mí. Y el día que el niño me salga con cositas, entonces, venga, mijo, venga a ver que es que usted es un varón. Y yo no me puedo equivocar, ni mi hijo se puede equivocar, ni lo podemos dejar equivocar a él. Porque es que yo quiero exhibir mis propios derechos. Hermano, asuma lo que es. Si Dios te hizo un hombre, vos sos un hombre. Si Dios te hizo una mujer, vos sos una mujer. Y vos dependés de Dios. Asuma lo que es. Eso se llama libertad. Señor, usted me hizo un hombre, entonces me comporto como un hombre. Señor, usted me hizo una mujer, porque fue Él el que te hizo. No es la sociedad la que te compone, es Dios el que te mandó como Dios quiere que vos seas. Amén. Y entonces en eso de asumir plenamente lo que uno es, nosotros sabemos que es que nosotros dependemos de Dios. Vos y yo dependemos de Dios, entonces nosotros no somos diositos para tomar decisiones y para hacer cosas aparte de Dios. Nosotros somos seres humanos que Dios nos hizo criaturas en esta tierra y Dios quiere bendecirnos, Dios quiere enseñarnos, Dios quiere proveernos. Y entonces nosotros tenemos que ubicarnos en esa dependencia de Dios. Usted tiene que ubicarse. Usted... ¿por qué no se levanta un día y dice, hoy es el día que yo no quiero respirar? Para que vea lo que le pasa. Pero es que Dios hizo el aire y Dios te dio un sistema respiratorio y vos respiras sin que te des cuenta. Y entonces si usted se cree tanto como un diosito, entonces ¿por qué dice, hoy es el día que no uso el agua, hoy es el día que no como, hoy es el día que no respiro? Para que vea que no dura y media. Aprenda que usted depende de Dios. Aprenda que el agüita que usted hable, hoy en día los viejos de nosotros tenían que ir a la quebrada, pero nosotros abrimos una canillita. Hay lugares donde ya no pasar la mano
y ya, y sale el chorrito. Escuche, esa agüita la hizo Dios para usted. Ese aire que usted respira lo hizo Dios para usted. Esa comida, esas frutas que usted trae, las hizo Dios para usted. Entonces, ¿de dónde resultamos nosotros exhibiendo nuestros propios derechos y saliendo a flote con cosas que no son? Aprenda, ubíquese y sepa que usted depende de Dios. 100%. Y que Dios de alguna manera ha decidido qué tiempo te deja en esta tierra. Y usted puede tener la plata que quiera, el poder que quiera, la fama que quiera, y usted no puede hacer nada el día que Dios los mande llamar. ¿Por qué? Porque depende de Dios. Entonces, libertad es sencillamente aprender a que yo me someto a Dios, a que yo dependo de Dios. Yo quiero que terminemos, hay mucho que hablar, pero yo quiero que terminemos pensando en esta verdadera libertad, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo, nuestro Señor, vino desde el cielo, traspasó la atmósfera, se vino a la tierra para que tú y yo seamos verdaderamente libres. El jueves, el miércoles, si Dios quiere, voy a predicar por el YouTube, por el WhatsApp, pero voy a predicar la liberación de Juan, de San Juan, porque San Juan era un hombre también con defectos. Entonces ustedes van a tener la oportunidad de que ya les estoy diciendo que voy a predicar y van a leerse a San Juan y van a decir, San Juan tenía estos y estos defectos, y lo vamos a buscar en Hechos, y en Hechos van a encontrar qué pasó con Juan, y lo vamos a encontrar en la primera, segunda y tercera carta de Juan, y lo llaman el apóstol del amor. ¿De dónde se convirtió el apóstol del amor? Porque Dios, ¿qué? Lo liberó y lo hizo el apóstol del amor. Entonces es necesario que nosotros sintamos que sí necesitamos ser libres, y esa libertad no la conseguimos sino caminando con Jesús. Yo quiero que terminemos cantando En la cruz, y que usted sepa que en la cruz en realidad lo que estuvo fue la libertad para usted y para mí, y que Adán y Eva entregaron su libertad y se volvieron esclavos allá en el paraíso, pero Jesús vino y subió a la cruz, y en la cruz nos dio la libertad. Y hace más de 2000 años que está esa libertad, pero igual que Pedro, que andaba con Jesús, que Juan, que andaba con Jesús, que Mateo, que andaba con Jesús, y Jesús los tuvo que liberar del todo, así somos nosotros. Ya llevamos un tiempo andando con Jesús, y trajo estos temas a colación, es porque dice, vos necesitas ser libre todavía. Póngase en pie, por favor. Muéstrele de qué cosas necesita ser libre. Jesús bendijo de su amor. En la cruz yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Que todas esas manchas sean lavadas. Allí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Háblele
ser feliz necesitamos que todas las manchas de nuestra alma sean lavadas. Y tú en la cruz, bendito Dios, borraste con tu sangre preciosa todas esas manchas. Permite que nosotros lo vivamos, lo creamos, te busquemos a ti, Señor. Si hay alguna persona que todavía vive en esclavitud, Señor, que pueda contarte a ti de qué lo está esclavizando y pueda ser libre, Señor. El apóstol Pedro, muy cercano a Jesús, el apóstol Juan, muy cercano a Jesús, por no hablar sino de ellos, bendito Dios, tuvieron que ser libres de cosas que la Biblia nos muestra que eran esclavos. Señor, nosotros decimos ser cercanos a ti porque somos cristianos, pero todavía exhibimos orgullo, exhibimos cosas que parece que nosotros no hubiéramos trabajado con ellas, envidias, falta de perdón, rencores, amarguras. Señor, por favor, líbranos, libéranos, límpianos y haz de nosotros ese pueblo feliz que puede, Señor, mostrarte a ti en todas partes, Padre. Bendice tu iglesia en esta semana que sigue, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios me les guarde, Dios me les bendiga. Nos vemos en las actividades de la semana.